Entonces, hoy nos confiere la práctica número 8, me parece, si no me equivoco. Ya, ya se las muestro. Ok, ok. Entonces, esta es la práctica 9, perdón, la práctica 9. Y vamos a, pues, chequear cómo se forman las imágenes a través de un espejo, una lente. Aclarar ciertas cosas que, pues, a veces son un poco abstractas en este tema. Principalmente, pues voy a mencionar que, pues en los espejos, por ejemplo, la luz siempre va a ser reflejada. Digamos, se basa en la primera ley que vimos de la óptica geométrica la semana anterior, que era la ley de reflexión. Entonces, realmente nunca va a haber luz que penetre dentro del espejo, sino pues vamos a observar que toda la luz se refleja. En el caso de las lentes, nosotros vamos a siempre analizar que toda la luz atraviesa la lente. Entonces, podríamos decir de una forma sencilla que el funcionamiento de la lente depende completamente de la segunda ley que vimos en la óptica geométrica, que sería pues la ley de Snell, ya que el haz de luz al penetrar en el material se refracta y al volver a tener otra interacción, digamos, entrar en la luz en la lente y salir de la lente, vuelve a haber otra refracción. Dentro de los espejos y lentes vamos a tener dos tipos, los que vamos a llamar convergentes y divergentes. Principalmente, podemos decir que una lente o un espejo es convergente cuando los rayos de luz que inciden sobre el elemento sean reenviados hacia el eje óptico o alejados del eje óptico. Esto lo que quiere decir es pues que si este es el eje óptico, digamos, de cualquiera de estas lentes, recuerden que el eje óptico es un eje que permite como colocar el objeto óptico en el centro y así pues tener simetría con respecto a la lente. Entonces este es el eje óptico y si nosotros tuviéramos un haz de luz que viniera en esta dirección, como esta es una lente convergente, el haz de luz va a ser direccionado hacia el eje óptico, que sería pues la línea roja. Igual lo fuera si la luz entra a esta lente o igual si la luz entra a esta lente. ¿En qué se diferencian todas estas lentes? Pues se diferencian principalmente en su punto focal. La forma en que nosotros tengamos las curvaturas de una lente, ya sea una curvatura para este lado o para este lado, como por ejemplo esta lente, que la curvatura va hacia el mismo lado, las dos curvaturas, tanto la interna como la externa, o esta lente que pues una es plana y la otra tiene curvatura, o las dos tienen curvaturas inversas, lo que nos va a dar es una diferente cantidad de la longitud focal, que es pues el punto en el cual los rayos que vienen paralelos, como el que dibujé hace un rato, como este, si viene paralelo, el punto focal, digamos, de esta lente sería justo aquí, porque aquí es donde el rayo fue desviado y intersecó el eje óptico. Ese es el punto focal. Igual si otro haz viniera paralelo aquí, pues se enfocaría, pasaría así, vean que pasa por el mismo punto. Ese es el punto focal, es un dato que es propio del elemento que estemos estudiando, ya sea que estemos estudiando pues una lente o un espejo. Ese es el punto focal, lo interesante. Depende, como les dije, de los radios de curvatura y en el caso de las lentes, además del radio de curvatura, depende también del índice de refracción de la lente. No es lo mismo que hagamos una lente de vidrio a que hagamos una lente de plástico, por ejemplo. Y en el caso de las lentes divergentes, lo que propician o su característica más importante es que pues si un haz de luz viene paralelo al eje óptico,
es decir, como si un haz de luz viniera en esta dirección, él siempre va a desviar del haz alejándolo del eje óptico, ¿lo ven? Si aquí viniera otro, este se iría para allá y este se iría para allá, lo cual es contrario a las convergentes. El mismo análisis que acabamos de hacer se aplica a espejos convergentes y a espejos divergentes. Entonces, para dejar más claro las cosas, vamos a entrar directamente a los simuladores para ver cómo afectan los rayos de luz directamente de las lentes o espejos. Entonces vamos a empezar por los espejos. Bueno, aquí se muestra una imagen, por ejemplo, de un espejo convergente, que sería un espejo cóncavo. Y vean que esta es una lente convergente, que vean que esta lente se llama lente biconvexa. Entonces lo ven, ambos agarran los rayos que vienen paralelos al eje óptico y los hacen pasar por el punto focal. Cuando los rayos pasan por el punto focal, o ya sea que diverjan, van a crear imágenes. Imágenes de dos tipos, imágenes reales e imágenes virtuales. Las imágenes reales son aquellas imágenes que se forman cuando hago converger todos los rayos en un solo lugar. Y las imágenes virtuales van a ser ese tipo de imágenes que se forman de, pues ya sea espejos divergentes o lentes divergentes o incluso espejos convergentes y lentes convergentes en ciertas situaciones. Y la imagen virtual se caracteriza en que no está formada de rayos de luz, sino que pareciera que la luz viene de ahí. Como un ejemplo clásico para entender esto es como cuando ustedes se paran frente a un espejo en el baño. O sea, si ustedes ven el espejo, ¿verdad? Pareciera que hay un doble de ustedes, un gemelo de ustedes dentro del espejo, que si ustedes estiraran su mano derecha y tocaran el espejo, estaría a una distancia de un brazo, ustedes estarían a una distancia de un brazo del espejo, y si vieran la imagen, el doble de ustedes, el que está dentro del espejo, estiraría también la mano y también estaría a una distancia de un brazo del borde, pues, del espejo. Entonces, lo curioso es que pareciera que hay incluso una profundidad a la cual se encuentra, pues, la imagen. Esta profundidad a la cual se encuentra el objeto y a la profundidad que se encuentra la imagen, se les llama distancia objeto y distancia imagen, que se suele representar con una S, pero también se le suele representar con una D, porque es una distancia, se mide pues en metros, centímetros, demás. Y esta ecuación que estamos viendo aquí, que relaciona la distancia del objeto con la distancia imagen y con la longitud focal de la lente o espejo que está interactuando, esta le podemos decir que es la ecuación de lentes y espejos y funciona tanto para lentes como para espejos. Ya vamos a ver que siempre el objetivo pues de este tipo de análisis es encontrar cuál es la posición de la imagen a través de saber cuál es el objeto y a través de saber qué lente o espejo estoy colocando aquí. Cabe destacar, digamos, que, pues como les había mencionado, la longitud focal es un elemento o una cantidad, mejor dicho, propia de la lente o espejo y depende de cómo se fabrica esta, vamos a tener una convención en la cual si la lente o espejo es convergente, la longitud focal es positiva y si el espejo o la lente es divergente, la longitud focal es negativa. Las convenciones nos van a servir demasiado para poder saber los signos, porque de una vez se los advierto, a pesar de que estos sean distancias y esto pues también es un valor que se mide en centímetros o metros o la unidad que usemos de distancia, eso no implica que no puedan poseer un valor negativo, es decir, que no puedan valer menos 5 metros o menos 3 centímetros. Ya les estoy diciendo que si la lente es divergente, este valor es negativo y si la lente es convergente es positivo. Igual para espejos. Entonces sepan que estos valores pueden ser negativos. ¿De qué depende que sean negativos o positivos? De la convención. La convención que ustedes tienen que estudiar se encuentra en el capítulo de la teoría, que sería pues el capítulo 35, si no me equivoco. Bueno, el capítulo de lentes y espejos.
ahí vienen unas tablas que son unas reglas. Esas tablas son lo más importante que ustedes deben saber de este capítulo. Entonces, si algo no les queda claro con respecto a los signos, tienen que ir a estudiar pues esas tablas. Ahí se explica todo demasiado bien. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a ver las características de las imágenes, vamos a ver cuándo son reales y cuándo son virtuales. Y luego, otra característica que casi dejo por fuera es la del aumento, que es una medida entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto. Ya vamos a ver que el objeto le podemos dar también a una altura, no simplemente tiene que ser un punto. Y que incluso esta altura o tamaño de la imagen se va a ver modificada por la lente o el espejo y por la distancia a las que ellos se encuentren. Es decir, que no necesariamente la imagen tiene el mismo tamaño que el objeto, como en el caso de un espejo plano, como el caso de cuando estamos en la casa, que ustedes pueden ver a su gemelo y su gemelo tiene el mismo tamaño que ustedes, ¿verdad? En el caso de lentes esféricas y de espejos esféricos, este tamaño se ve modificado, entonces vale la pena analizar la magnificación o aumento, así se llama, magnificación o aumento, lo cual es una medida de cómo se comportó la imagen. Por ejemplo, si el M vale 1, significa en magnitud, vean que está metido entre valor absoluto. Si el M tiene una magnitud de 1, significa que la imagen es del mismo tamaño que el objeto. Si el M vale más que 1 en magnitud, significa que la imagen es más grande que el objeto. Y si vale menos que 1 en magnitud, significa que la imagen es más pequeña que el objeto. También esta misma magnificación se puede calcular a través de la relación entre la distancia imagen y la distancia objeto. Y vean que este M y este M son el mismo dato. O sea, tienen que valer exactamente lo mismo. Yo lo calcule por aquí, lo calcule por aquí, y tienen que tener exactamente el mismo signo, porque el signo nos va a enseñar si la imagen se invirtió con respecto al objeto. Vean que este menos que viene aquí es propio de esta fórmula y esta fórmula no lo tiene. O sea, este menos no tiene nada que ver con la convención ni nada por el estilo. Es propio de la fórmula. O sea, solo se pone aquí y pues ya sabremos si este es positivo o negativo o ya sabremos si este es positivo o negativo. Solo para que no confundan este menos con alguna otra cosa. Es propio de la fórmula. Entonces vamos a ver las imágenes. Vamos a ver las imágenes. Y para eso vamos a usar este simulador. Ustedes le dan clic. Y este simulador es chivísima, a mí es uno de mis favoritos, porque pues puede, aquí tenemos el objeto, veanlo, es esta flecha, nosotros podemos representar cualquier cosa, una persona, un perro, una cama, un avión, lo que sea, como una flecha. Así nos dice, la altura de la flecha es el tamaño que tendría, pues el objeto que sea, y podemos también saber su posición. La posición o la distancia objeto siempre se mide el objeto al sistema óptico, ya sea una lente o un espejo. Y la distancia imagen es la distancia que hay de la imagen al espejo o la lente. Y ustedes dirán, pero no entiendo cómo se forma la imagen, cómo voy a saber yo que la imagen está ahí. Está el método gráfico y está pues el método matemático. Método matemático es a través de la ecuación de lentes y espejos. Así se relaciona. A cierta distancia objeto con cierta lente o espejo, tendremos la imagen en cierta posición y a la vez se modifica su altura. Entonces, si lo notan, aquí está el objeto, a esta distancia objeto, que serían 12 positivos. Vean que aquí viene positivo, aquí el simulador nos da un resumen de los datos. Y es positivo porque es con respecto a la convención. O sea, este menos 12 no es el que yo utilizo, es el de la convención. La convención dice que si el objeto está frente al espejo, pues esa distancia objeto es positiva. Si no saben de cuáles reglas estoy hablando, entonces creo que les hace falta ir a estudiar este capítulo un poco, porque ya les dije, es indispensable para saber cuándo algo es positivo y negativo. Y en una ecuación tan simple como de 3 términos sumándose, un menos puede cambiar todos los resultados. Entonces, esa es la distancia objeto y aquí se formó la imagen.
Características que noto, vean que la imagen quedó más pequeña que el objeto y además quedó invertida con respecto al eje óptico. Aquí quedó el objeto para arriba y vean que la imagen se obtuvo hacia abajo. ¿Cómo se dibuja gráficamente esa imagen? Bueno, uno puede dibujar dos rayos y en el punto donde esos rayos intersequen, ese es el punto en el cual se forma la imagen. Pero usualmente se dibujan tres rayos porque el tercer rayo nos va a, por decirlo así, confirmar que en los primeros dos rayos los dibujé correctamente. Igual, si esto lo dibujan en el cuaderno, pues si lo hacen todo a escala, bastante bonito, y hacen un objeto bastante pequeño con respecto al tamaño de la lente o el espejo, pues les va a salir perfecto. Entonces, yo les voy a enseñar aquí cómo se dibujan esos rayos, porque es rápido, es fácil. Entonces, siempre se dibuja un rayo que salga paralelo al eje óptico y cuando choquen el espejo, ¿se acuerdan el concepto de punto focal? Entonces significa que ese rayo tiene que cruzar el punto focal, ¿lo ven? Luego yo voy a dibujar otro rayo que pase por el punto focal y cuando chocan el espejo, se devuelve recto. Es como el inverso al anterior. Si lo ven, estos dos rayos ya se intersecaron justo aquí, que era pues justo donde se va a formar la imagen. Pero voy a dibujar el tercer rayo para confirmar que mis resultados estén bien. Uno dibuja el tercer rayo y pasa por el centro de la curvatura. Vean, CC significa centro de la curvatura, significa que de aquí a aquí hay un radio de distancia y de aquí a aquí hay un radio de distancia y de aquí a aquí hay un radio de distancia. Eso es lo que significa el centro de la curvatura, es el centro pues, de la curva. No tiene otra definición, solo nos sirve para saber que si un haz cruza el centro de la curvatura, de fijo, cuando incide en el espejo, aunque aquí no parezca, va a incidir de forma perpendicular. Por lo tanto, el haz se devuelve por sí mismo. Y lo ven, los tres haces pasaron por aquí, entonces justo aquí se formaría la imagen. Esta imagen, ¿de qué tipo es? ¿Real o virtual? Bueno, es una imagen de tipo real. ¿Por qué sé que es real? Porque se está formando donde justo los rayos de luz se están intersecando. Es decir, está formada propiamente de luz esta imagen. Una imagen real es como cuando ustedes van al cine. O sea, el cine utilizan un proyector, el proyector proyecta una imagen en la pantalla y la imagen está hecha de luz, pero justo ahí donde se pone la imagen, justo ahí es donde pone la pantalla grande, la cortina blanca. Entonces la imagen incide ahí y por reflejo la vemos. Entonces es una imagen de tipo real porque se formó de luz y el observador, pues para poder observar esa imagen tuvo que poner una pantalla justo ahí. Esa es la idea. Es decir, que si yo pongo como una pantalla blanca aquí, digamos, justo ahí, yo pongo una pantalla y un observador viniera de este lado así, de fijo la imagen le tiraría rayos hacia allá y uno la podría ver por reflexión difusa aquí, digamos. Lo cual es diferente a unas imágenes virtuales. Ya vamos a ver una imagen virtual. Primero hagamos la primera parte del laboratorio, que es esta. Lo que van a hacer es colocar el punto focal, vean que usted lo puede mover y vean que si yo afecto el punto focal, afecto el radio de curvatura, porque están relacionados. Entonces voy a poner el punto focal entre -4 y -3, como por ahí. Voy a suponer que está en 3.5. Ahí. Y luego voy a poner el objeto en 12. Cuando yo lo pongo en 12, pum, se dibujan los rayos automáticamente, es lo chido del software, y aquí se forma la imagen. Entonces estos datos como distancia objeto, distancia imagen, altura objeto, altura imagen, vean que la altura me salió negativa. ¿Por qué es negativa? Porque quedó invertida con respecto al caso anterior. Entonces, ¿qué hago con estos datos? Voy a una tabla que es la que tengo que llenar en esta sección para todas estas distancias. Estos tres datos son los que tomo directamente del software y vean que este es el inverso de este es el inverso de y este se obtiene a través de la ecuación con este y este. Y este y este, vean que son divisiones de datos entre este y este y este y este.
moraleja o qué es lo que quiero dar a entender con esa revisión, que los únicos datos que ustedes sacan del programa son estos tres, todos los demás se calculan a partir de los obtenidos. ¿Y estos tres cuáles son? Bueno, estos cuatro. Vean que dice, SO es distancia objeto. A pesar de que diga SO y aquí diga DO, es lo mismo, es distancia objeto, es diferente nomenclatura. SO lo estamos utilizando porque sí se suele utilizar en la literatura, pero pues realmente no es nada trascendental utilizar otra letra que tal vez funciona mejor. Se entiende mucho mejor DO que SO, pero es lo mismo. Igual SI sería DI, YO sería la altura del objeto, sería HO, y YI sería la altura de la imagen, que sería HI. Entonces, tomar en cuenta los menos. Lo chivo del programa es que el programa ya utiliza la convención. Entonces, no hay forma de equivocarse. Y vean que de una vez él le dice, la imagen está invertida, la imagen es real y la imagen es más pequeña que el objeto. Eso es lo que quiere decir esto. Lo que ustedes van a hacer una vez que toman esos datos, van a 11, es decir, mueven el objeto a 11, toman los nuevos datos, mueven el objeto a -10, toman los datos, así, a ese otro, a ese otro, a ese otro, a ese otro, a ese otro y a ese otro hasta 4. Vean que aquí ya no se nota la imagen porque se está formando muy, muy lejos, pero por dicha el software nos da los resultados, entonces yo voy a asumir que ahí, que aunque no la vea, ahí está y estos son los datos. Listo, llegaron hasta -4. Genial. Una vez que llegan hasta -4, viene la parte B, que es formar una imagen virtual a través de un espejo cóncavo. Es decir, el mismo espejo también, a pesar de formar imágenes reales, forma imágenes virtuales. Cuando el objeto está colocado más lejos del punto focal, las imágenes se van a formar siempre son reales invertidas y pueden ser de diferentes tamaños dependiendo en dónde ubique yo el objeto. Pero cuando el objeto está entre el punto focal y la lente, el tipo de imagen que se forma es del tipo virtual. Véanlo aquí. Vean que las líneas continuas son la luz y las líneas punteadas es la proyección de la luz. Esto es lo que me refiero con una imagen virtual. Voy a dibujar los rayos de luz a ver qué pasa. Entonces, primero dibujo un rayo de luz que sale recto, rebota en el espejo y pasa por el punto focal. Luego dibujo otro rayo como si viniera del centro de la curvatura, entonces incide aquí perpendicularmente y se devuelve por sí mismo. Y vean que pasa por el centro de la curvatura. Y luego dibujo otro rayo que lo hago como si viniera del foco. En realidad viene aquí, pero lo hago como si viniera el foco. Y cuando choque en el espejo, se refleje totalmente paralelo al eje óptico. Si ustedes notan, este rayo y este rayo nunca van a converger en ningún punto. Este se va a ir yendo hacia acá, este más hacia acá y este recto. O sea, nunca se van a intersecar. Pero si ustedes fueran un observador y pues se pusieran como aquí, ¿verdad? Ven que me las pestañas. Se pusieran como ahí y vieran este rayo, ¿verdad? Aquí pues dibujé el ojo muy pequeño, pero imagínense que pues uno recibiera los tres rayos. Lo que uno vería es como si dentro del espejo hubiera el mismo objeto, pero mucho más grande y como dentro del espejo. Esa es la diferencia entre imagen real y virtual. La imagen real la podemos ver porque está formada de luz y necesito una pantalla para poder proyectarla. En el cambio, una imagen virtual, el observador la ve directamente, pero lo que está viendo no es un objeto emitiendo luz, sino es que pareciera que hay un objeto dentro del espejo que emite la luz, pero lo que sabemos que realmente está pasando es que este objeto emite luz, la luz se refleja y el observador, si hago la proyección de cada uno de estos rayos, vean que se intersecan aquí adentro. Entonces el observador le parece ver que hay este objeto dentro del espejo, dentro del mundo del espejo, que está emitiendo la luz y por eso lo veo más grande. ¿Qué pasa en la vida real? Por eso lo estoy repitiendo. Este objeto emite la luz y la luz reflejada llega a los ojos, pero por la forma en que llega,
por la dirección con la que llega, hace parecer que viniera de un objeto que existe dentro del espejo. Esa es la diferencia entre una imagen real y una virtual. Y vean que esta yo no la puedo proyectar. O sea, si yo aquí pongo una pantalla, yo no voy a ver este objeto realmente, sino si yo pues como observador pongo una pantalla y pongo ahí, realmente no voy a observar nada o voy a observar una imagen totalmente distorsionada, como un manchón de luz, pero viendo directamente el espejo sí vería como si estuviera dentro del espejo. Entonces esa es la gran diferencia entre una imagen real y una virtual. Real, formada de luz completamente, se necesita una pantalla para poder verla y se puede proyectar. Una imagen virtual pareciera que existe dentro del espejo y es la que emite luz, pero en realidad la que vemos es la luz reflejada y no se puede proyectar. Bueno, ahora sí que vimos las diferencias entre las imágenes, vamos a la práctica. Van a empezar con la altura que ustedes quieran en -3 y vean que la imagen, la proyección de la luz, estos son los rayos reflejados, y la proyección de la luz viene como de muy lejos. Entonces voy a asumir que por aquí se está formando la imagen virtual. Aquí están los datos, se está formando en -18,81. Vean que ahora la distancia de imagen es negativa. Eso quiere decir que es una imagen que está de este otro lado. Se está formando de este otro lado, como si estuviera dentro del espejo. Por eso es negativa. Vean que cuando la imagen se formó delante del espejo era positiva. ¿Por qué una es positiva y por qué otra es negativa? La convención. Una vez más, las reglas del capítulo 35. Entonces, ahora sí, teniendo eso aquí, voy a la tabla, que es la misma tabla que hace un rato, nada más que pues con los datos que hay que tomar ahora. Primero 3, después 2.5, después 2, después 1.5, 1 y 0.5. Entonces vean que en este caso, si el objeto está entre el foco y el espejo, la imagen es de tipo virtual siempre. Vean que ya no está invertida, nunca está invertida. Vean que siempre está derecha con respecto al objeto. Y aparte siempre se formó una imagen más grande. Eso también es importante. Llenan todos estos datos. Igual, ¿qué datos llenan? Estos tres, todos los demás se calculan. Vean que esto era M y esto era M. Entonces, esta columna y esta columna debería ser siempre igual. Este dato con respecto a este dato con respecto a este dato. Y vean que esto es el inverso de la longitud focal. Entonces, sin importar cuánto sea este y cuánto sea este dato, toda la columna siempre debería ser el mismo valor. ¿Por qué? Porque no estamos cambiando de lente o espejo. Entonces, este F tiene que ser el mismo para cualquier caso, porque es una constante, es propia de la fabricación. Entonces, para que detecten errores. Si esto no les da igual a esto, hay algo malo. Y si toda esta columna no les da constante o semiconstante, lo más constante posible, pues también hay algo malo ahí. Siguiente, parte C. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Sí me escuchan o no? Sí, brother, todo claro. Perfecto, genial. Entonces, vamos a la parte C. La parte C es hacer el análisis de imagen, pero ahora para un espejo convexo, un espejo divergente. ¿Cómo hago para en mi software convertir este espejo cóncavo, vean que dice concave mirror, a un espejo convexo? Bueno, en el software, ¿verdad? Lo único que hago es pasar el objeto del otro lado. Entonces ahora el objeto va a emitir la luz hacia allá. En la vida real no es así, ¿verdad? Por aquello. En la vida real solo uno de los lados es reflectivo y el otro pues es el soporte del espejo. Entonces, pues si un espejo cóncavo yo emito luz por detrás no voy a ver nada porque lo más seguro es que esto sea un soporte negro, ¿verdad? Es solamente porque en el software así es como se cambia de espejo, ¿verdad? No crean que es que los espejos son el mismo por los dos lados, ¿verdad? Entonces vean que ahora el objeto está de este lado y la luz se emite hacia allá. Y ahora la parte reflectiva del espejo ya no es este lado, sino que la parte reflectiva es este lado de aquí.
Entonces, igual van a colocar el objeto en 12 a alguna altura y vean, voy a dibujar los rayos para que les quede claro. Los rayos las reglas de dibujar rayos pues varían un poco para convergente y divergente, pero si ustedes las estudian, se van a dar cuenta que en esencia son lo mismo. Por ejemplo, hay un rayo que sale recto, paralelo al eje óptico, y en vez de converger hacia el foco, como es un espejo divergente, va a alejarse como alejándose del foco. ¿Lo ven? Aquí está el foco, ¿ven? Parece que se aleja. Entonces viene aquí y se aleja del foco. Luego dibujo otro que busca el centro de la curvatura, o sea, hacia aquí, pero como la luz llega hasta aquí, porque aquí choca, se refleja por sí mismo. Voy a cambiarle el color, nada más para que se note mejor. Y luego dibujo otro rayo que lo que hace es buscar el foco, vean, busca el foco, pero a la hora de incidir en el espejo, se vuelve totalmente recto. Entonces vean que las reglas en esencia son lo mismo, nada más que pues aplicando el caso de convergencia y divergencia. Si lo ven, este rayo y este rayo nunca se van a intersecar, pero si un observador se pone de este lado, así, y ve este rayo le llegan, él pues lo que ve es que como si dentro del espejo hubiera un objeto muy pequeño que está pues emitiendo esta luz y es la luz que ven los ojos, pero que sabemos que en la vida real lo que está pasando, no en nuestro modelo, sino que la luz está viniendo, incide aquí y se refleja. Y el efecto de reflejarse en un espejo pues esférico hace que pareciera que dentro del espejo hubiera otro objeto más pequeño emitiendo la luz por la proyección. ¿Lo ven? La proyección de la luz. Si yo proyecto eso, todos los haces reflejados, pareciera que todos los rayos provienen desde aquí. Como cuando un objeto emite luz, ¿lo ven? Cuando un objeto emite luz, lanza los rayos. Cuando un objeto emite luz, lanza los rayos. Lo que pasa aquí es que realmente este objeto no existe, sino que el observador cree que los rayos vienen de ahí, como si ahí hubiera un objeto. Y así se forma la imagen. Para un espejo divergente, que sería pues el espejo convexo, vean que para todas las posiciones siempre se genera una imagen de tipo virtual porque está como dentro del mundo del espejo y además siempre es pues vertical o sin invertir con respecto al objeto y además siempre es más pequeña, ¿lo ven? Cualquier posición siempre es más pequeña. Entonces vamos ahora sí, ¿qué van a hacer? Lo mismo que hicieron en la parte anterior, lo ponen en 12, toman todas estas medidas, vean que como es una imagen virtual les está dando negativo, recuerden que como es un espejo convexo, el F tiene que ser negativo, entonces cuando lo calculen debería darles negativo, y pues van variando diferentes distancias y van tomando diferentes datos. ¿Cuántos datos? Pues todos los que vienen aquí, desde 1 hasta 12. Es decir, como desde aquí, la altura que quieran, hasta 2, 3, 4, 5, hasta 12. Listo. Completa la tercera parte. Cuando llenan las tablas ya está completa la parte. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, todo bien. Ok, perfecto. Vamos ahora con la parte D y la parte E, que son las últimas partes del laboratorio. Parece que es muy grande, pero esto se llena pues, rapidísimo. Vean que el simulador actúa en tiempo real súper chido. Entonces, no va a durar nada haciendo este laboratorio. Ahora, para la parte de lentes, utilizamos el mismo software, pero para poder utilizar lentes hay que ir a este otro link. Oh, no quería hacer eso. Bueno, este otro link lo que tiene es una lente biconvexa, la clásica, ¿lo ven? Esta es una lente de tipo convergente. Entonces solo vamos a analizar esta vez las lentes convergentes. No vamos a analizar las lentes divergentes. Entonces, vamos a observar, analizar primero los rayos de luz. Entonces igual, dibujo los rayos de luz, pues se dibujan un poco diferente para lentes y espejos. Sin embargo, una vez más se los menciono, porque es muy importante, lo más importante del capítulo. Si ustedes se aprenden muy bien las reglas, en realidad las reglas siempre son las mismas, nada más le aplicamos como
el caso específico para cada una. Pongan atención. Ahora, tenemos aquí una lente. La lente, al igual que el espejo, tiene punto focal. La diferencia es que tiene dos puntos focales. Tienen la misma distancia siempre. O sea, este punto focal vale lo mismo que vale este. En este caso, vean que vale 4. Y es positivo porque es una lente convergente. Entonces, este vale 4 y este vale 4. No es que este vale menos 4 y este 4. No, los dos valen 4. Y vean cómo dibujo los rayos. Primer rayo sale paralelo al eje óptico, incide en la lente, atraviesa la lente y cruza el foco. ¿Lo ven? Pasó por el foco. ¿Lo ven? Las reglas son muy similares, o sea, se parecen demasiado. Llega hasta el elemento óptico y luego se va hacia el foco. Es lo mismo. La única diferencia es que va hacia el segundo foco. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que siempre la luz iba a atravesar las lentes, nunca iba a reflejarse. Dibujamos el segundo rayo. El segundo rayo pasa por el primer foco y cuando llega a la lente se devuelve recto. ¿Lo ven? Suena igual a la de espejos, nada más que ahora atraviesa el elemento óptico en vez de reflejarse. Y vean que ya los dos rayos se cruzaron en este punto, por lo tanto esta imagen es de tipo real o virtual. Real. Real, exacto, porque está formada directamente de rayos de luz, no de una proyección, no es que parece que vienen de. Y el último que se dibuja, que este haz es un poco diferente, en el caso de espejos era pasar por el centro de la curvatura y devolverse por sí mismo. En el caso de lentes, consiste en atravesar la lente por el puro centro de la lente y eso hace que el haz no se desvíe. Entonces lo dibujo totalmente recto siempre y cuando pase por el centro de la lente. Y si lo ven, los tres puntos intersecaron aquí. Esta imagen es de tipo real, como dijo el compañero, es invertida y a la vez el tamaño va a depender pues de la posición en la que esté el objeto. Por ejemplo, vean que aquí el objeto, en este punto, por ejemplo, ya la imagen está siendo más grande que el objeto. ¿Lo ven? Vamos a ver como ahí. Vean que la imagen está siendo de un tamaño de 2 en magnitud y el objeto era en tamaño de 1.17 en magnitud. Es decir, se hizo el doble grande. En esta configuración es como trabajan los proyectores del cine. Tienen una lente convergente y justo aquí está pues la pantalla. Por eso, pues si mueven el proyector como uns 2 centímetros para atrás o movieran el proyector 2 centímetros para adelante, la imagen no se vería enfocada en el cine. O sea, todo tiene que ser muy perfecto. Porque está difícil mover la pantalla, ¿verdad? Si es como una pared casi. Si es una lona que baja frente a una pared, entonces está pues difícil mover eso. Entonces en caso de enfoques, pues habría que mover el proyector. En la vida real mueven el proyector, no. Hay un sistema óptico, como vimos en el video, pues que ajusta varias lentes y ya vimos que la posición de pues los objetos es muy importante para ver dónde se va a formar la nueva imagen y uno puede crear diferentes sistemas uniendo varias lentes. Entonces, pues igual que en una cámara fotográfica de su celular, cuando ustedes ven que está enfocando, lo que está haciendo es moviendo una lente muy pequeña, eso sí, es cierto, es una cámara de celular, es una lente muy pequeña, pero lo que está haciendo es moviendo una lente milímetros para poder así hacer un enfoque. Algo casi que imperceptible que ni suena en el celular, digamos, cómo se mueven esos motores para mover esa lente. Entonces vean que esta imagen es de ese tipo. Igual cogen los datos. Ah, bueno, no, estaba explicando aún. Ok, luego vean que si el objeto, al igual que el espejo convergente, si el objeto está entre el foco y la lente, puede dibujar los rayos. Vean lo que pasa con los rayos. Dibujo uno que pareciera que viniera del foco, pero sale desde aquí, ¿verdad? O sea, no viene desde aquí, es como si viniera, pero en realidad salió desde aquí, ¿verdad? Atraviesa la lente y sale recto. Otro haz, yo vengo y lo dibujo que salga recto y cuando pase la lente, pase por el segundo foco. Y otro lo hago que pase por el puro centro de la lente. Voy a ponerle otro color. Entonces no se desvía, como pasa por el puro centro de la lente, no se desvía. Si lo ven, este rayo y este rayo nunca se van
pues a converger en ningún punto. Pero, si llega un observador y se coloca aquí, esta vez voy a hacer un ojo diferente. Un ojo como de anime. Así. Goku. No sé, es Vegeta. En fin. Él observa los rayos de luz. Realmente vean que estos rayos de luz, si hubiera un observador aquí que recibiera estos tres rayos de luz, él al ver a través de la lente, lo que va a ver es como si el objeto fuera mucho más grande y estuviera pues como más alejado de lo que realmente está, ¿lo ven? Se formó allá, mucho más lejos. Utilizando una lente en esta configuración con un objeto muy cerca de la lente, es decir, entre el foco y la lente, ¿qué configuración de objeto clásico estamos utilizando aquí? Véanlo bien, un observador está poniéndole la lente encima de un objeto para poder verlo más grande. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Qué es este objeto? Una lupa. Exacto, muy bien, compañeros, una lupa. Una lupa es una lente convergente, poniendo el objeto entre el foco y la lente. Por eso es que si usted pone una lupa como muy lejos del objeto, todo se ve borroso, porque no estamos en esta zona, estaríamos como en esta zona, entonces no se ve una imagen virtual. Pero cuando la lupa ya está muy cerca, pues de lo que queremos ver grande, pues ya ahí, cuando estamos muy cerca a la lupa del objeto, ya ahí sí podemos verla una imagen y vemos una imagen de un como si fuera más grande lo que estuviéramos viendo. Lo que en realidad estamos viendo es una imagen virtual, porque solo la podemos ver a través de la lupa. No es rayos de luz propios que convergen en un punto, sino que pareciera que la luz de este objeto, al haber atravesado esta lente, proveniera de un objeto más grande. Ahí está eso sería las dos configuraciones. Entonces, para la última práctica, parte del laboratorio, lo que hay que hacer es hacer las mismas tablas, mismas tablas. Aquí lo que dice es, vamos a ver, se me perdió. Aquí es que haga la misma tabla, esta, o sea, desde 12 hasta 4, ponga el punto focal en 3.5, ay, perdón, este ya no era este. Ponga el punto focal en 3.5 y empiece con el objeto en 12. Luego en 11, tome los datos. Luego en 10, tome los datos y así. La diferencia de este software es que este sí le pone cuánto es el valor del foco y vean que le calcula el aumento de una vez. Ven que el aumento me dio menos 0.54. Quiere decir que esta imagen se hizo la mitad en tamaño que el objeto y además se invirtió. Por eso ven que tiene el menos. Vean que cuando voy avanzando, ¿verdad? Voy avanzando. Llego a 4, ya no se ve la imagen, pero utilizo los datos asumiendo que esté correcto. Y pues lleno una tabla igual a la que ya llené. Llenan estos tres datos, todos los demás se calculan. Luego viene la parte final, la parte E, que es pues una imagen virtual con una lente convergente, es decir, poner el objeto entre el foco y pues la lente y tomar 3, 2.5, 2, 1.5, 1 y 0.5. Y aquí pues toman los datos. Vean que ahora el aumento me está dando positivo y mayor que 1, porque vean que la imagen es más grande que el objeto y ya no está invertida. Llenan esta otra tabla, en ese caso para esa parte llenan con esta tabla, con la chiquitita, todas estas medidas. Finalmente, terminamos el laboratorio. ¿Qué resultados? A ver, tengo una pregunta. Cuando el objeto está exactamente en el foco, la imagen está infinitamente lejos, ¿verdad? Sí, por eso ese caso no lo analizamos, porque en ese caso no veríamos ninguna imagen, digamos. Uy, por eso no lo brincamos. Es un caso que no nos gusta. De hecho, si nosotros lo viéramos matemáticamente, en este caso, como dijo el compañero, la imagen se generaría en el infinito. Entonces, pues para casos no tiene ningún sentido, digamos, físico, como una imagen se forma en el infinito. Significa que no la vamos a ver. Eso es lo que significa, punto. Ok,
Entonces, ¿qué hacemos con todas esas tablas después de que las llenamos? Entonces, lo que van a hacer con esas tablas es graficar el inverso de la distancia imagen en función del inverso de la distancia objeto. Y dice, obtenga el valor de la distancia focal a partir de la gráfica. Entonces, vean, voy a poner la fórmula aquí. La fórmula de lentes y espejos será el inverso de la distancia objeto más el inverso de la distancia imagen tiene que ser igual al inverso de la distancia focal. Si ordeno esto de manera que todo esto sea y y todo esto sea x, la ecuación me debería quedar así. 1 sobre SI es igual a 1 sobre F menos 1 sobre SO, ¿cierto? Y si digo todo esto es y todo esto es X, ¿qué es todo esto? Es una ecuación lineal. ¿Se acuerdan? La ecuación lineal de Y es igual a mx más aquí el m sería menos 1. Intersección con el eje vertical o B, exacto, significa B, la intersección con el eje vertical. ¿Se acuerdan? La forma clásica Y es igual a mx más B, que es la forma de una ecuación lineal. Entonces vean que si lo ponemos de esa forma, si yo grafico esto, yo sin saberlo nada más, simplemente teniendo en cuenta, sin haber hecho el experimento, ¿verdad? Simplemente con tener en cuenta este comportamiento, yo sé que las gráficas tienen esta forma. Aquí iría 1 sobre SO, 1 sobre SI, y la gráfica prácticamente que tendría esta forma. Donde este punto de aquí sería 1 sobre F. Entonces, cuando grafican, así es como pueden encontrar la longitud focal. Les estoy enseñando para que pues no se queden pegados en esa parte. Entonces, ¿qué hay que hacer con las gráficas? Con las tablas, graficarlas. Una vez que uno tiene la gráfica, ¿qué hace? Un ajuste lineal. Y después del ajuste lineal se va a fijar quién es el B. Y con el B puede obtener el punto focal. Una vez que ustedes tengan el punto focal, dice compare el valor de la distancia focal obtenida a partir de la gráfica con el valor de la distancia focal obtenida en la tabla. Como les mencioné en la tabla, toda esta columna debería ser la misma. Entonces le sacan un promedio, porque como son la misma, pues vamos a encontrar un promedio nada más. Ese promedio es el que comparan con el que obtienen de la gráfica. Pues debería ser el mismo dato casi. Y calcula el porcentaje de error. Y luego dice calcula el porcentaje de error entre el aumento dado por la ecuación 9.2 y el aumento dado por la ecuación 9.3. Tome la ecuación 9.2 como teórico y la 9.3 como experimental. Esta 9.2 y esta 9.3 se refiere en las tablas a esta columna y a esta columna. Como yo les mencioné, es el mismo dato, nada más que calculado de formas distintas. Por lo tanto, hay que hacer un porcentaje de error entre esta columna con esta columna. Y ese porcentaje de error debería ser prácticamente cero, porque es lo mismo, nada más que lo estamos calculando de formas diferentes. Y eso hay que repetirlo para cada tabla. ¿Lo ven? Aquí dice exactamente lo mismo que aquí, pero para la otra tabla, para la otra tabla, para la otra tabla y para la otra tabla. Y eso sería el laboratorio. ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, los dejo para que vayan a hacer el laboratorio. Y nos vemos la otra semana. Ya estamos en el laboratorio 9, ya solo nos faltan 3 laboratorios más. ¿Está bien? Listo. Muchas gracias. Gracias. Nosotros. Profesor. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Que la pasen Gracias, bien. profe. Ok, por allá. Chao, profe, gracias. Ok.
Pura vida a ustedes.